porque en contextos de crisis, las posiciones de poder se remecen, por así decirlo, ¿no? Y esas posiciones de poder en el espacio doméstico y la relación con lo público también intervienen en el aumento, o sea, son condiciones culturales, por supuesto, ¿no? Es un problema cultural, pero es un problema también de las relaciones de poder y de cómo las condicionantes económicas también van desestabilizando esas relaciones de poder y de alguna manera nos hace la pregunta por quién paga los costos. Cuando esas crisis económicas, cuando esas incertidumbres sociales y económicas no se resuelven colectivamente en función de una mayor y una mejor distribución de la riqueza y el poder en la sociedad, las que pagan los costos de esos desajustes entre esos diferentes ámbitos de la vida, ¿cierto? Lo público, lo privado, la pérdida de empleo, el retiro de toda la familia, de todo el hogar al espacio privado, los costos los pagamos nosotras, también en esa dimensión, ¿no? Entonces creo que me parece importante introducir eso para las reflexiones que vamos a tener también en adelante, de cómo estas múltiples dimensiones interpelan, trastocan o profundizan el problema del poder entre las personas, entre hombres y mujeres, entre el Estado y la sociedad, entre el Estado y el mercado. Creo que al menos es una pregunta con la que tenemos que trabajar durante el resto del taller. Eso. Bueno, entendiendo que esta fue la síntesis del taller 1, el objetivo, el tema que nos convoca hoy día es realizar un ejercicio de análisis colectivo sobre las transformaciones del trabajo, tanto en su noción, en su implicancia, en sus definiciones, y también situada en diferentes escenarios económicos en crisis. Cuáles son las características que adquiere el trabajo y cuáles son las categorías también que permitirían poder visibilizar otras dimensiones que generalmente suelen ser invisibilizadas, subordinadas, ocultadas cuando cuestionamos la idea del trabajo, ¿no? Y en este sentido nosotras sostenemos que conceptualmente es fundamental y sobre todo desde una perspectiva economista feminista centrarse desde la categoría y desde el análisis de la división sexual del trabajo y las consecuencias que ha tenido, consecuencias materiales, subjetivas y simbólicas para las mujeres, consecuencias también de la comprensión de la frontera entre lo productivo y lo reproductivo, y por cierto también para la reproducción de las sociedades y los procesos de acumulación, sobre todo en los diferentes modelos de desarrollo capitalista y sobre todo neoliberales. Y adicionalmente quisiéramos como hacer una pequeña reflexión y dejar situadas las categorías de trabajo no remunerado en su distinción de cuidados y domésticos, y también en complementariedad con la idea de trabajo remunerado, entendiendo que generalmente este último es el único que suele ser visibilizado, pero también indicando la necesidad de empezar a abrir otras dimensiones en el análisis del trabajo remunerado, desde la composición de la participación laboral femenina, las brechas que se generan y cómo generalmente la economía ortodoxa obvia esas formas y al final las perspectivas de género que no incorporan una perspectiva feminista también vienen a omitir y entender ciertas cosas que sin una lectura desde una perspectiva feminista también podían situarse y subrayarse como ejes relevantes, no solo para caracterizar y para identificar mejor los espacios de subordinación en el que están situadas las mujeres, sino también para poder planificar y diseñar políticas públicas que permitan la reorganización de la vida social colectiva y la vida productiva y reproductiva, ¿ya? Dicho esto, dale nomás vale, queríamos como partir situando el concepto de división sexual del trabajo, entendiéndola como esta injusta organización social del cuidado. Sí. Es un concepto que da para, yo creo que un ciclo entero, pero en términos generales, hablamos de división sexual del trabajo en al menos dos dimensiones que son relevantes para este taller, que es la primera y quizás la más evidente en nuestra vida cotidiana, y es que hay un ámbito del quehacer en la sociedad y que es principalmente el trabajo productivo, ¿cierto? El trabajo remunerado, el que se conoce como tal, y hay una serie de labores que no se reconocen como trabajo, que son las de cuidado, etcétera, y que se atribuyen, por así decirlo, a las mujeres porque se supone que por naturaleza están mejor preparadas para hacer esas labores y que no tienen ni reconocimiento social ni una remuneración, y son más bien, recibimos como en pago de amor, ¿no? Entonces hay una primera dimensión importante de la división sexual del trabajo, que establece que hay ciertos roles en la sociedad que cumplen los hombres y ciertos roles en la sociedad que cumplen las mujeres,
y se tiende a asociar el rol de los hombres con lo productivo y el rol de las mujeres con lo reproductivo, pero además, en la medida que las mujeres nos hemos ido incorporando al mercado laboral, porque esa división del sexual del trabajo va mutando en el tiempo, va transformándose, con las propias dinámicas y ajustes de nuestro modelo capitalista que tiene, digamos, bastante tiempo, en la medida que nos incorporamos al mercado laboral, esa división sexual del trabajo también opera, ¿no? Y por lo tanto las mujeres tienden a tener mayor participación en ramas de la economía que están feminizadas en el sentido de que se les asignan valores y funciones, entre comillas, propias de las mujeres, ¿no? Que tienen que ver con la educación, con el cuidado, con el aseo, y además de ser labores que reproducen roles de género, ¿no? Es decir, entramos al mercado laboral para hacer lo que se espera de las mujeres en la sociedad. Además son labores que están más precarizadas, que se desarrollan en peores condiciones y son mal pagadas, ¿ya? Y esto nos pone ante una serie de preguntas y contradicciones para pensar las crisis económicas, porque si bien tendemos a hablar de que las mujeres somos más caras para cuando hablamos de la maternidad, sobre todo lo que tiene que ver con la cobertura de las ISAPRES, etcétera, en contextos de crisis económicas vemos la situación adversa, ¿no? Que como nuestros trabajos son más precarios, y como la presión de sostener el hogar es más alta sobre nosotras, las mujeres somos más baratas para el mercado laboral, ¿no? Entonces las condiciones de empleo, las cifras de empleo y desempleo van variando justamente por esa división sexual del trabajo. En la medida que se supone que nosotras estamos más dispuestas a tomar trabajos mal pagados por nuestra condición de madres y responsables del hogar, y en la medida que además esas funciones tienen menor reconocimiento social y están más precarizadas, nosotras cargamos con mayores costos y mayores desigualdades ya entrando al mercado laboral, no solamente a propósito de la brecha, que es lo que más se habla, lo que más hablamos cuando pensamos las desigualdades en el mercado laboral, es la brecha ante un igual labor entre un hombre y una mujer, pero nos interesa poner esta dimensión sobre la mesa porque la inclusión de las mujeres en el mercado de trabajo, que durante mucho tiempo se prometió como una solución a los problemas de desigualdad económica de las mujeres, no la ha solucionado y la ha profundizado, ¿no? Habiendo hecho esa introducción, comentar algunas de las cosas que están puestas acá, que son más bien como orientaciones de organismos como internacionales respecto al tema, y de manera complementaria a la que estaba señalando hace un rato, señalar que la mayor participación en el mercado laboral y en el ámbito público de las mujeres no ha tenido una mayor participación de los varones en el ámbito doméstico, lo que se traduce en que muchas veces terminamos cumpliendo una doble o triple jornada. O sea, ya salimos de la casa, vamos al mercado laboral, pero además cumplimos mayores horas de trabajo no remunerados en nuestros hogares, ya sea cuidando a los niños, niñas y adolescentes, a personas mayores o en labores de aseo y mantención del hogar. Además, todo el trabajo de cuidados que antes era, digamos, exclusivo de las mujeres y del ámbito doméstico, pero que ahora también son objeto en algunos espacios de remuneración, porque como salimos de la casa, esas labores tienen que ser suplidas socialmente por el mercado laboral. Esos trabajos, cuando son remunerados, como en el caso de las trabajadoras de casa particular, son realizados principalmente por mujeres y, como explicábamos hace un rato, en peores condiciones laborales y salariales, ¿ya? Además persiste una organización social injusta y desequilibrada de los cuidados en general, con todas las brechas que mencionamos hace un rato, y esas brechas también tienen una dimensión territorial, geográfica, que nos parece súper importante mencionar, sobre todo a propósito de fenómenos que han tenido como una alta relevancia pública en nuestro país en el último tiempo, y que tiene que ver con el fenómeno migratorio, ¿no? Cuando uno mira las oleadas migratorias y mira la composición de sexo genérica, por así decirlo, de los flujos migratorios, efectivamente en el caso de algunos países de procedencia se observa que hay una mayor participación o presencia de mujeres en el desplazamiento entre un país u otro, y que tiene que ver justamente con estas cadenas globales de cuidado, ¿no? Y vemos situaciones como que en nuestro país hoy día, cuando se habla de, no sé, las trabajadoras de casa particular, o vemos mayor participación de mujeres migrantes en esas labores, estamos, por así decirlo, viendo en un espacio micro
cómo se ordenan esas cadenas globales de cuidados como a nivel mucho más macro, ¿no? Porque esa mujer que está en condiciones precarias, haciendo de manera remunerada las labores del hogar en una casa de clase acomodada en nuestro país, es una mujer que está trabajando para enviar justamente condiciones de manutención, recursos, salario, a su país de origen, donde se encuentra normalmente su familia, y se van reproduciendo esas desigualdades también en términos geográficos, ¿no? Y señalamos estos elementos porque son aspectos que hoy día no se consideran en la política pública ni en los programas económicos que están orientados hacia las mujeres en nuestro país, y lo que ocurre normalmente es que tanto los bonos, los programas y los subsidios tienden más bien a reproducir estas desigualdades que a trabajar en superarlas. Y finalmente, otro aspecto importante que no está detallado acá, pero que también nos parece importante problematizar, es que todas estas desigualdades económicas nos hacen más vulnerables a la violencia machista, ¿no? No solamente a la violencia económica que ocurre en el espacio doméstico, ¿no? Y que lo vimos, digamos, con mucha intención en el debate público a propósito del retiro del 10%, de los papitos corazón, de hombres que no contribuyen con salario en lo mínimo para el cuidado y crianza de los hijos, o las extorsiones que sean las relaciones de pareja que profundizan la dependencia de las mujeres en situaciones de violencia. Si bien esos son aspectos muy importantes, también consideramos que todas estas múltiples desigualdades económicas que se generan para nosotras en el ámbito del trabajo en general, vulneran y hacen mucho más difícil la autonomía económica y física de las mujeres, y por lo tanto estamos más expuestas a la violencia económica que supone la desigualdad de la sociedad en general. Y nos parece interesante también que como activistas feministas, como compañeras que participamos de diferentes espacios de organización y de lucha, podamos ir tejiendo reflexiones y redes entre estos dos ámbitos, ¿no? Por un lado, la violencia machista que siempre nos ataca y nos desespera y nos lleva, digamos, a un ejercicio de articulación, de visibilización muy fuerte y muy urgente, porque tiene que ver con la vida misma, que seamos capaces también de vincularla con estas otras dimensiones más bien estructurales de desigualdad económica, que también nutren y que perpetúan la violencia hacia las mujeres en nuestra sociedad, sobre todo a las mujeres pobres y a las mujeres en situación de mayor vulnerabilidad. ¿Vamos al video? Dale, sí. Solamente como aclarar que en este sentido, y va a ser como gravitante en la presentación que va a exponer Claudia, y un poco también queremos como convocar a esta reflexión y a esta mirada crítica del diseño de políticas públicas, de la generación de datos, de la producción de información al respecto, tiene que ver también con esta distinción del trabajo en sí mismo, ¿no es cierto? O sea, históricamente el trabajo se ha entendido ya como esta organización para la producción, ¿ya? Pero también eso ha ocultado la distinción de qué es lo que se recibe por este trabajo, y hoy ya vemos con más claridad, y aquí quisimos citar el trabajo de comunidad mujer, que es un esfuerzo sistemático por valorizar el trabajo no remunerado y también la dedicación que está escondida a eso, en estas categorías de trabajo remunerado y trabajo no remunerado. Y que además, y aquí me parece como importante observar, que en el fondo para poder producir información para esto también necesitamos siempre información y datos, y hoy, bueno, esta semana ha estado y ha sido clave la demanda que se ha realizado por poder tener una nueva encuesta nacional del uso del tiempo, que ya costó mucho instalarla, y que ahora no estaba presupuestada para poder realizarse, se suspendió, y ahora se está desde diferentes organizaciones sociales y diferentes centros de estudio también se está insistiendo en poder levantarla, sobre todo porque sin esa información todo lo que es trabajo no remunerado, el trabajo de cuidado, el tiempo dedicado, las cargas temporales que están dedicadas a este tipo de actividades van a estar completamente invisibilizadas, ¿ya? En este sentido también vemos, ¿no es cierto?, que han habido como expresiones, y aquí queríamos hacerle un homenaje a Quino, ¿no?, que también ha tenido mucha lucidez para poder hacer un humor y una crítica también a cómo se ha ido presentando el lugar de las mujeres, y cómo también esta idea esta dedicación a la vida reproductiva de las mujeres también ha conllevado una menor participación en los procesos de generación política, la distribución del poder, y que además, como decíamos en la sesión pasada, lo que hace es
agregar un déficit democrático a la participación, toda vez que la mitad de la población no estaría participando y se relega a las mujeres también a un espacio que es no valorizado cuando produce y permite la reproducción de la sociedad, y por cierto tampoco es visibilizado. Y queríamos como compartirles también un video, porque esta idea, esta división material, ¿no es cierto?, de los espacios productivos y reproductivos también ha circulado a partir de elementos simbólicos que han venido a naturalizar esta forma de entender el trabajo, y que ha venido también a construir diferentes formas de apreciación respecto a cómo debería organizarse el mundo, ¿no es cierto? Entonces con el equipo encontramos un video que nos parecía como bien emblemático de cómo se podía entender o cómo se podía graficar esta división sexual, y cómo se había naturalizado tanto que inclusive había sido objeto de humor. Y ahí queremos compartirle unos minutitos de este video que a nosotras nos pareció completamente impactante. Sumamente afectado. ¿Te escuchas? ¿Se ve? ¡Elvira! Sí. Ay, me gritaste, me llamaste. Lo que pasa es que estaba calentando el auto porque resulta que te dejé el guatero debajo del asiento para que no se te enfríe el popó. Para cuando llegaron se tenga calentito de popó. Ya, Elvira, no hables tonteras, ¿ya? ¿Qué estoy? Te recuerdo que hoy día en la noche va a venir mi jefe, el gerente. Don Manuel. Don Manuel Gutiérrez. Don Manuel Gutiérrez, qué gusto conocerlo. Así que anda pensando, Elvira, cómo lo vas a hacer. ¿Y me voy a sentar en la mesa? Te vas a sentar en la mesa conmigo Qué agradable. y a la vez, simultáneamente, tienes que hacer de nana. ¿Cómo? O sea, ¿y por qué? ¿Y por qué? Porque la nana no tiene nada que ver con la dueña de casa. O sea, ¿tú crees que el nano no es la casa? Ese es tu problema, Elvira. Tú verás cómo lo haces. Bueno. Te lo dejo Estoy tan claramente cansada. establecido. Sí. Así que anda pensando. Chao, gracias por todo. Hace tiempo que no nos juntábamos, ¿ah? Sí, Sí. estoy bastante orgulloso de ti, Esteban. Estoy muy agradado. Te agradezco, Elvira, te agradezco mucho que me hayas invitado también. Mira, ¿por qué no vas a la cocina y le dices a la María que traiga la comida? ¿Qué María? Ay, perdón. Sí, un momento, esperen. Así que ¡María! el proyecto del próximo año corre, ¿no? Sí, va el proyecto del próximo año. Perdón, María, ¿dónde está la Elvira? Don Esteban, la señora estaba con retorcijones. ¿Puedes llamarla, por favor, que venga inmediatamente para acá? Ya, pero un momento. Que se apure, por favor. Un concepto. Perdón por la Adelante, retraso. adelante. No se preocupe. Ay, es que estaba un poco indispuesta. Entonces uno se empieza a sentir mal. Qué sé yo, pues. Quiere servirse para que no se quede frío. ¿Tuvieron que esperar mucho? No. ¿Tiene sentido el humor este hombre? ¿Sí o no, amiguita? Le he pasado tan bien. Hace años que no me sentaba en la mesa. ¿Cómo? Perdón, hace años que no ponía la mesa, digamos, que no tenía la posibilidad. Elvira, ¿por qué no aprovecha y le dice a la María que retire y que traiga el postre, ya? ¡María! Ay, perdón. ¿Dónde está la Elvira, perdón, María? Se relarcó el perro y ahora anda siguiendo por la calle. Iba por la gualtata. Llame a la Elvira que está aquí, por favor. ¿Cuántos perros tenían, oye? 4 pudos y 2 pastores alemanes. Ya. Ah, mire, ahí llegó Elvira. Corriendo porque el pillín se nos arrancó el perro. Siéntate, Elvira. Sí, estamos justamente hablando del asunto de los perros. Bueno, queríamos como compartir este video un poco para visibilizar, ¿no es cierto? Este es un video que se transmitió como por cerca de 12 años en un canal de televisión abierta, y cuando estábamos buscando los materiales, todas teníamos un espacio de memoria respecto al personaje de la Elvira, ¿no es cierto? O sea, o en la casa le llamamos a la mamá Elvira, o nos provocaba rechazo, o nos provocaba risa, o nos provocaba... Y a la larga lo que está circulando en este elemento simbólico, ¿no es cierto? Que quizá ahora, no sé, cuando lo volvimos a ver con Valentina nos pasaba que era muy como molesto verlo, o sea, como cómo esto podía estar dentro de un espacio de humor, de naturalización, y por cierto también de muchísima violencia, o sea, porque es
tremendamente violento la forma en la que se produce esta representación de la mujer, esta forma de subordinación de la mujer, y también esta forma de relacionarse y de completa separación de los roles, etcétera, ¿no? Eso. No sé si alguien quiere decir algo, si provocamos algo con este video, si quisieran complementar. Qué terrible que nos riéramos de eso estaba pensando cuando lo veía, o sea, que eso haya sido un espacio de humor y que en ese momento, claro, no estaban las condiciones como para que hubiese como un rechazo organizado hacia eso, ¿no? O sea, hoy día no pondrían esa cuestión en la tele y si la pusieran, nos coordinaríamos nosotras mismas para que lo bajaran. No duraría un día, yo creo, en la tele hoy día. Yanina y Ana María están poniendo ahí comentarios en el chat, no sé si los quieren compartir en voz alta con nosotras. Michelle. ¿Se escucha? Sí. ¿Sí? No, sobre el video me parece horrible lo que muestra y lo que representa, porque al final es, primero, bueno, obviamente el tema del clasismo, de fingir que tienen una empleada, partiendo por eso, el tema de la clase, el tema de que esta Elvira, ¿no? Tiene que servir al jefe y a su esposo, y él prácticamente es la esclava de su esposo. Me parece terrible, y me alegro que eso ya no se pueda mostrar y que esté completamente censurado. La pregunta es si es que eso que hoy no se puede mostrar en la tele no sigue ocurriendo al interior de las casas y al interior también de las organizaciones de la sociedad, y en esta crisis quizás se ha visto acrecentado. ¿Puedo hablar algo? Hola. ¿Puedo Hola, decir dale. horroroso, de verdad, terriblemente impactante para mí. Yo recuerdo que se veía ese programa, y si mal no recuerdo, no hace muy poco en algún programa nuevamente salió la famosa Elvira. Triste, desvalora totalmente lo que significa la mujer desde todo punto de vista. Y de verdad yo siento que aún hoy hay muchas mujeres que escondidamente siguen teniendo esta manipulación, no solo del hombre, el hombre ya sea su pareja, sino de quienes, digamos, están muchas veces al lado de estas mujeres, y que siendo mujeres también no le dan el valor que ellas se merecen. Y eso sí es más horrible todavía. Es una opinión que de alguna forma a mí me lleva a hacerla, porque yo trabajo con mujeres, visito mujeres, van a mi consulta mujeres que se reproduce en las madres, las abuelas, que están al cuidado, que son violentadas. Por eso hablo de mujeres contra mujeres que están violentadas y que tienen que cuidar muchas veces a sus nietos. Se va reproduciendo. Y lo que es peor aún es que esa reproducción puede ser de alguna forma un condicionamiento o un aprendizaje en aquellas mujeres y esos varones que van a ser a futuro, lo vuelvo a repetir, mujeres y hombres. Y eso sí es terrible. Si no se hace un trabajo o un barrido, digámoslo así, de todas las experiencias que más que ustedes como profesionales en este trabajo que es tan hermoso como el trabajo de la sociedad, como lo miran ustedes, yo no sé quién más, porque ni las autoridades, ni nosotras mismas las mujeres del común, somos capaces de hacer las denuncias. Eso quería hacer esta acotación. Nada más. Gracias. A mí me gustaría plantear algo muy, muy general. La verdad que, como bien decía ahí una compañera, es muy
ejemplar de lo que es la televisión también, como sobre todo en los 90, de mucha violencia también, y de violencia muy explícita, en este caso a la mujer, que si bien es una muestra de una cierta exacerbación a ciertas prácticas, yo creo que es muy atingente la pregunta que señala Francisca en torno a si es que esto ocurre hoy día actualmente. Y justamente yo creo que ocurre mucho en la cotidianidad, que si bien esto aquí está exacerbado y por eso nos causa como tanta extrañeza, sí hoy día se sigue funcionando la lógica de que la mujer no solamente debe estar dedicada a las labores de cuidado y las labores domésticas en el hogar, sino que también esta lógica de relación con ese otro que es el hombre, el compañero, con quien se relaciona en el hogar, que es la lógica servicial, que es la lógica de que las mujeres, nuestro rol es atenderlos. Y eso hoy día aún, sobre todo quizás, y ahí hay un componente de clase sin duda, en los sectores populares se desarrolla con mucha insistencia y está muy normalizado. Y yo creo que ahí es donde también es un elemento que tenemos que atender y visualizar para reflexionarlo también y hacernos cargo. Hay una palabra, Maga, pone Claudia, por ahí está él. Y hay algunos micrófonos abiertos, si no están hablando, si pueden como cerrarlo. Sí, bueno, a mí lo que me pasa con estas cosas es que cuando las miramos en retrospectiva nos parecen súper escandalizantes, pero esto era normal, pues. Y ahí vuelvo sobre la idea, la importancia del rol, por ejemplo, del arte y la cultura en este sentido, porque esto se transmite no solamente con el objetivo como de reírse, sino que es parte de las cosas que contribuyen a que las mujeres sigamos reproduciendo esa identidad, porque ese es el rol de la televisión abierta, es generar a través de ciertas expresiones que están más legitimadas que otras, formas de interpretar o formas de vivir como nuestro ser mujer en el día a día. Entonces, lo que hace esta comedia, y que lo hizo, no sé, lo hace la música romántica, por ejemplo, y a veces con el mismo nivel de violencia, pero que todavía nosotras no estamos como completamente, nuestro oído todavía no está suficientemente como feministizado como para escandalizarnos frente a eso, pero hay un montón de herramientas a través de la cultura que se utilizan para justamente seguir reproduciendo ese tipo de roles. Entonces no es casual que nos hayamos reído con eso, porque probablemente nos reímos con eso, si eso era parte de la normalidad. Lo que pasa es que socialmente tenemos que ir dando ciertos avances para dejar de que esas cosas nos parezcan graciosas. Pero cómo se burlan, por ejemplo, de la homosexualidad, cómo se burlan de las lesbianas, eso es algo que sigue ocurriendo hasta el día de hoy en la televisión abierta. O sea, Morandeo con compañía, y tiene un rating súper alto y qué sé yo, entonces como que siento que hay como varias responsabilidades como compartidas en ese sentido, porque tenemos que hacerle frente como a una ¿cómo se dice? A una estructura social que es muy fuerte, que es experta en reproducir como hábitos culturales, para poder hacerle como la contraparte y qué sé yo, pues ahí como es clave, no sé, espacios como este de reflexión y de crítica de lo que se nos ha enseñado, porque esto, o sea, esa comedia está acompañada de libros que se leen en la escuela, de profesores, de una realidad, por ejemplo, no sé, pues cuando yo era chica mi mamá era la única mujer que trabajaba en mi curso, entonces yo era rarísima. Y el resto de las madres mi mamá es una madre desnaturalizada, que tiene a sus hijos abandonados y qué sé yo, ¿cachai? Entonces socialmente estamos como dando ciertos pasos a los que si nosotros no vamos planteando una crítica y vamos haciendo cosas diferentes, la estructura y la inercia nos va a seguir llevando para ese lado. Entonces como... No ocurre por arte de magia, eso voy. No es como que de repente, ¡oh, mira, qué grave era esto! Es como, no, lo que pasa es que hemos ido aprendiendo con el tiempo de que hay cosas que ya no deberían parecernos tolerables, pero hay un montón de otras cosas que nos siguen pareciendo súper tolerables y frente a las cuales tenemos que ir como endureciendo nuestra crítica, nuestra postura. Pero por eso es como importante el arte en ese sentido. Eso. Super, Maga, muchas gracias.
Clau, no sé si te tinca como que partamos un poco para mirar esto, que hemos querido poner como conceptos y este elemento como más audiovisual, para mirarlo como también críticamente y mirar los datos. Dale nomás, Clau. Sí, no, y aprovechar de la conversación que se armó ahora, como para motivar también que lo que yo voy a presentar ahora, que son varios datos, digamos, la idea es que los veamos de una manera también situadas en otra parte, digamos, ¿ya? Para poder observar esta realidad desde una perspectiva diferente, porque muchas personas han visto estos datos, pero la idea es como cómo nosotros nos situamos ahora desde una mirada feminista hacia esos datos, y la idea es ir pensando al final en dos preguntas claves que nosotros definimos. Una es como qué relación, en el fondo, qué revelan las propuestas que se han estado estableciendo desde el gobierno para enfrentar este tema, y cuáles propuestas distintas uno debería hacer, como si uno se situara en una perspectiva distinta. Entonces los dejo con esas preguntas igual para que veamos los escenarios ahora y así podamos al final de la presentación conversar sobre eso, ¿no? También porque queríamos ver la posibilidad de que una síntesis de esta sesión sea una agenda posible de disputa, de cómo enfrentar la crisis desde el punto de vista feminista, ¿sí? Entonces ahora voy a compartir la pantalla. Vamos a ir mirando esto. Entonces, la idea era presentar una radiografía de lo que está pasando con el trabajo remunerado, no remunerado y los salarios, siempre como en la crisis, pero antes de eso voy a ver algunas tendencias generales. Después me voy a ir a la situación del empleo, desempleo y participación, la situación del trabajo doméstico o trabajo no remunerado, y algunos estudios que se han hecho para ver el tema de desigualdad, salud mental y educación, y finalmente ahí nos vamos a quedar entonces con la discusión, ¿cierto?, de la agenda. Entonces, algunas tendencias que son interesantes en temas de trabajo remunerado, por ejemplo, es que la participación laboral femenina ha estado aumentando en el tiempo, mientras estos son datos de CACEN, de la encuesta de caracterización socioeconómica de Chile, que empezó el año 90 y está el dato hasta el 2017. Entonces, aquí abajito están los datos, y este es 73,6% de los hombres en edad de trabajar participan en el mercado laboral. Eso significa que ya sea están ocupados, empleados, o están desempleados, pero están buscando empleo, ¿cierto? Entonces, el resto de los hombres, y esto, bueno, era 73,6% y ha bajado a 71,6%. El resto de los hombres en edad de trabajar significa que está inactivo, o sea, que no busca empleo ni trabaja, ¿sí? Está inactivo, ¿ya? Y las personas en edad de trabajar son las personas que tienen en general entre 15 y 64 años, eso es como la definición más, la definición básicamente más teórica. Y las mujeres, en cambio, han aumentado, cuando el año 90 un 32,5% de las mujeres participaban en el mercado laboral, el 2017 ya eso es 48,9%, lo que significa que ha aumentado, ¿sí? Esta es otra variable que es como hermana de esta, digamos, tiene que ver con la ocupación, y este es el porcentaje de personas en edad de trabajar que está ocupada, ¿sí? Entonces la mujer en 44,6% está ocupada. El resto de las mujeres, o sea, el 66% casi,
de las mujeres está, ya sea está desempleada o está inactiva. Las inactivas son las que no buscan empleo, ¿cierto? Y las desempleadas son las que no están ocupadas, pero están buscando empleo. Y en cambio un 67% de los hombres está ocupado. También hay algunas tendencias en cuanto a la composición de los hogares, que es interesante. Esta es la proporción de hogares con jefatura femenina y masculina entre el año 90 y el 2015. Entonces, en el año 90, un 20% de los hogares era liderado por una mujer y el 80% por un hombre, y en el año 2015 casi el 40% de los hogares es liderado por una mujer y 60%, ¿ya? Y esto se estabilizó un poco aquí el año 2011 llegó hasta 60% y de ahí no ha seguido bajando en todo caso, por lo menos eso muestran los datos. Luego, estas son tendencias en horas. Esta es una tendencia global, ¿sí? Que yo calculé. Estas son datos de las encuestas de uso del tiempo del mundo, ¿no es cierto? Entonces aquí hay muchos países juntos, ¿no? Simplemente para mirar lo que ha pasado con las horas dedicadas al trabajo remunerado versus el trabajo no remunerado. Aquí está el trabajo remunerado, aquí está el trabajo no remunerado. Entonces, estas son las mujeres y estos son los hombres. Entonces, lo que uno ve y observa es que entre el año 60 y el 2015 ha ido aumentando la dedicación de las mujeres al trabajo remunerado, ¿cierto? De menos de 7 horas a más de 7,5 horas al día. En cambio, la de los hombres también ha ido aumentando, pero la tasa a la cual aumenta es mucho menor, ¿cierto? Solo aumenta algunos minutos al día. Y estas son las horas dedicadas al trabajo no remunerado. Y lo que uno ve aquí es que los hombres han ido aumentando también las horas de trabajo no remunerado. Y las mujeres han ido bajando también las horas de trabajo no remunerado. Entonces, en ese sentido, se ha ido como acercando un poco la brecha. Sin embargo, cuando uno calcula entonces las horas totales dedicadas ya sea al trabajo remunerado como al trabajo no remunerado, uno se puede dar cuenta que las horas trabajadas de las mujeres han ido aumentando más que las horas de los hombres. O sea, la brecha se ha ido ampliando. ¿Por qué? Porque la mujer está allí. Antes como básicamente hacía menos trabajo remunerado, y ahora hace casi lo mismo de trabajo remunerado, perdón, no remunerado, pero hace mucho más trabajo remunerado. ¿Sí? Eso como tendencias globales, ¿sí? Ahora, ¿qué ha pasado en Chile en esta crisis? Y ahí esto es algunos de los datos de una encuesta que hizo el Centro de Estudios Longitudinales de la Católica, que son bien interesantes. Porque están siguiendo a un grupo de personas, ¿sí? O sea, una persona representativa. Entonces, lo que uno ve acá es que cuando empezó esto, en el fondo se desplomó la tasa de empleo tanto de hombres como de mujeres. Aquí lo que estamos viendo es que hay una brecha, ¿cierto? Y está la misma brecha que observábamos en CACEN, que la ocupación de los hombres cerca del 70%, mientras de las mujeres 50%. Y cayó muchísimo los primeros meses de la pandemia y se ha ido recuperando el último mes, de 34-36% en el caso de las mujeres y de 50-52%. Ahora, eso es una recuperación muy pequeña, ¿cierto? Pero ya está volviendo. Después, lo que indica este gráfico acá es que esta caída
esta es la caída previa también a la pandemia, y aquí hay un dato del INE, que es el dato más oficial, digamos, donde era 58,2% previo a la pandemia, y claro, el INE ahora informa una caída a 52,7%. Esta encuesta de la Católica informa menos tasa de empleo que la del INE, ¿cierto? Y también una caída un poquito mayor. Ahora, la tasa de empleo, esta que nosotros vemos como un promedio general acá entre hombres y mujeres, no es homogénea por quintil de ingreso, ¿sí? Esta es la misma tasa de empleo por quintil, donde aquí abajo tenemos el quintil más pobre de ingreso y el 20% más rico, 20% más pobre, 20% más rico. Y uno ve que en el 20% más pobre, solo en julio, bueno, también más o menos en mayo, pero menos de aproximadamente un 38% de los hombres del quintil 1 estaba ocupado, y solo cerca del 20% de las mujeres del quintil 1 estaba ocupado. El resto de las personas, ya sea está inactivo o está desempleado, ¿sí? En cambio, en el 20% más rico, un poco más del 60% de los hombres está ocupado y un poco más del 50% de las mujeres está inactiva. Ahora, entre julio y agosto, que agosto es como el primer mes de recuperación, un poco, ha aumentado las tasas de ocupación en el caso de los hombres, ha aumentado la tasa de ocupación de todos los quintiles, excepto la del 20% más rico, que se mantiene más o menos igual, y en el caso de las mujeres, solamente de la clase media y fuertemente ha aumentado la tasa de ocupación. Después, este otro indicador interesante, que era la tasa de participación, que lo vimos recién. Son como el porcentaje de mujeres que está participando en el mercado laboral, de todas las mujeres que tienen edad de trabajar, cuántas no solamente están ocupadas, sino que también están buscando empleo. Y lo que vemos aquí es que mucha gente dejó básicamente de buscar empleo, entonces los desempleados ahora aparecen como inactivos probablemente, porque básicamente ya no están buscando empleo, porque ¿cómo van a buscar en medio de esta pandemia, cierto? Entonces ambas, en el caso de hombres y mujeres, se desplomaron también las tasas de participación laboral, y se han recuperado levemente este último mes, ¿sí? Ahora, en el caso, hay también otro dato interesante, que era como, tampoco los trabajos se han mantenido iguales, ¿cierto? Hay muchos trabajadores y trabajadoras que están en realidad con la ley de protección del empleo, que quiere decir que están ocupando sus recursos de las cuentas individuales de ahorro para financiar sus salarios, y los que no les alcanza también las cuentas están accediendo al Fondo Solidario del Seguro de Cesantía, ¿cierto? Pero eso no cubre todo el salario, ¿cierto? El primer mes era 70%, el segundo mes 55%, y no sé hasta qué punto llegaron, porque estaban con esta propuesta de mantenerlo al menos fijo en 50%, pero no sé si lo han hecho, la verdad eso. Y lo que vemos aquí es que un mayor porcentaje de las mujeres están usando esta ley que de hombres están usando esta ley, ¿sí? Y por lo tanto, no solamente han salido del mercado laboral y están menos ocupadas, sino que la calidad de esas ocupaciones también se ha deteriorado, ¿ya? También hubo una recuperación bastante grande del desempleo, tanto de hombres como mujeres en el último mes. Ahora esta tasa de desempleo es un poco, no es tan buen predictor de lo que está pasando, porque
calcula entre los ocupados y desocupados, qué porcentaje de las personas está desocupada. Pero entonces cuando sale gente del mercado laboral, por ejemplo, todos esos desempleados que ya dejaron de buscar empleo, ya salen de ese indicador, ¿cierto? Ya no están desempleados, ¿ok? Tampoco están participando en el mercado laboral, en el fondo se convirtieron en inactivos. Entonces, la tasa de desempleo, el efecto de la crisis en la tasa de desempleo se nota mucho menos que en la tasa de ocupación, ¿sí? Eso quería recalcar lo mismo. Después hay otro dato interesante que tiene que ver con el trabajo remoto. Este es el porcentaje de las mujeres y de los hombres que están haciendo trabajo remoto, ¿sí? Un 20% de los hombres y un 31% de las mujeres. La pregunta es, ¿realizó trabajo remoto la semana anterior, cierto? Después hay un indicador de caída de los ingresos, y aquí es interesante porque empleadores y trabajadores por cuenta propia son los que siguen exhibiendo las mayores caídas en los ingresos desde el inicio de la pandemia. Esto es 66% de los trabajadores por cuenta propia y también empleadores han disminuido sus ingresos desde la pandemia. Se ha mantenido constante 22% y bueno, ha aumentado 4,3%. Importante esto porque básicamente las mujeres también son las que ocupan los trabajos también de menor calidad, que son por cuenta propia. Fue una situación con el endeudamiento. Es interesante esto porque aquí está abril, mayo, junio y julio, que son las primeras barras, ¿cierto? La amarilla, la verde, la naranja y la azul. Y luego agosto es la celeste. Y entonces se pregunta, ¿cómo califica la situación de su hogar en materia de deuda? ¿Sin problemas? ¿Medianamente complicada o complicada? ¿Y qué pasó? Como en agosto, sin problema, aumentó, básicamente. Antes era cerca del 40%, ahora es cerca del 50% sin problemas. Medianamente complicada, bajó un poquito, y muy complicada, digamos, complicada, bajó bastante. Entonces, quizás aquí tiene que ver también con el retiro del 10%, ¿no? Hace poco salió un estudio también en Estados Unidos que miraban en qué había ocupado la plata de la gente, porque les dieron también allá, a principio de la pandemia, les llegó un cheque a la gente, como una especie de subsidio universal a toda la gente que declara impuestos. Y la mayor parte de las personas lo había ocupado para pagar deuda, o lo había guardado, básicamente, pero no lo había usado mucho. Después, eso es respecto al tema como laboral, ¿sí? Y deuda. Hay otros datos aquí interesantes que salieron de unas preguntas sobre trabajo no remunerado. Y aquí le preguntaron a las personas, primero por sus preferencias respecto a como factores culturales. Entonces le hacían preguntas como, ¿el lugar más adecuado para la mujer es su casa con su familia? Y entonces hay que decir, de acuerdo, muy de acuerdo, en desacuerdo, muy en desacuerdo, ¿sí? Y le hacían esas preguntas tanto a hombres como a mujeres. Yo no puse esas preguntas acá, pero en general uno puede observar que hay bastante machismo todavía en Chile, mucho. De hecho, voy a mostrar, lo cerré, pero no tenía por acá, no, ya. Quería mostrarles algo de eso, pero en general hay bastante machismo, o sea, está bien polarizado, diría yo. Hay unos que están como en desacuerdo, la mitad está en desacuerdo y la mitad está de acuerdo. Y hay algunas diferencias entre hombres y mujeres, pero no tantas.
diferencias entre hombres, con esa respuesta, ¿sí? Entonces no es que solo los hombres sean machistas, sino que las mujeres también piensan de esa forma. Excepto en algunas preguntas muy específicas donde habían diferencias de ese estilo. Entonces, voy a tratar, ¿saben qué? Voy a tratar de buscar esos datos, porque ahora que lo estoy pensando, me parece que puede ser importante mostrarles eso. Voy a compartir la otra presentación para mostrarles esos datos. Ya, estos son, por ejemplo, esta es una pregunta. El hombre debe responsabilizarse de los gastos de la familia y del hogar. Entonces, muy de acuerdo, indiferente, en desacuerdo, muy en desacuerdo. 43% de los hombres está de acuerdo con esa afirmación. Y 38,8% de las mujeres, perdón, esto es de acuerdo, ¿cierto? Con el 38,8 más 6,4, o sea, casi un 40% está de acuerdo o muy de acuerdo. ¿Sí? Entonces, básicamente, y además hay el otro porcentaje, por el otro lado, ¿cierto? 42,1% de las mujeres y 36,4% de los hombres están de acuerdo. ¿Ya? Si uno suma estos porcentajes, aquí te da como 43% está en desacuerdo, muy en desacuerdo de los hombres, y por acá 52% está muy de acuerdo o de acuerdo. Entonces está bien dividida la población, básicamente. Dividida en dos. ¿Ok? Tirado para el frente, ¿sí? O sea, digo, tirado para el centro, porque es como de acuerdo en desacuerdo, no muy o muy. Y si ustedes pueden ver, no hay tantas diferencias. Yo esperaba ver más diferencias entre hombres y mujeres. Hay un poco más mujeres en desacuerdo que de acuerdo con esa afirmación, pero tampoco tanto. Ya. Después dice, el lugar más adecuado para la mujer es su casa con su familia. Aquí están los que están de acuerdo o muy de acuerdo, aquí están los que están en desacuerdo o muy en desacuerdo. Hay mayor porcentaje de la población que está muy en desacuerdo y en desacuerdo, sin embargo, igual todavía es bien dividido también, ¿sí? Y hombres y mujeres más o menos piensan lo mismo. Después dice, es más natural que sean las hijas y no los hijos los que cuiden a sus padres y madres. También el mayor de porcentaje está en desacuerdo, muy en desacuerdo. Aquí hay una diferencia mucho más notoria. Si uno suma esto, son 75% de los hombres y más o menos también 75% de las mujeres, 77, 80 en realidad, versus un 17% de los hombres y las mujeres que está aquí en desacuerdo. Entonces eso por lo menos es interesante, porque probablemente los que tienen hijos e hijas, o sea, ahí transmiten también ciertas creencias, ¿no? Pueden pensar para sí mismos con cierto machismo, pero al menos para sus hijos e hijas están proyectando otra cosa. Después, es propio de las mujeres encargarse de los quehaceres del hogar. También la mayor parte está en desacuerdo, muy en desacuerdo. 84% de los hombres y 88% de las mujeres. Y aquí sí hay una brecha interesante, muy en desacuerdo, ¿sí? Entre hombres y mujeres. Hay un 10% más de mujeres muy en desacuerdo con eso, ¿sí? Esta es dice, la mujer que trabaja fuera de su casa tiene desatendida a su familia. 78% de los hombres, 81% de las mujeres piensa eso. No hay mucha diferencia entre hombres y mujeres tampoco. Nadie como las mujeres sabe criar a sus hijos. Esto está un poquito más dividido. Hay un 55% de los hombres y 57% de las mujeres que están en desacuerdo con esa frase.
El reto está de acuerdo con esa frase. 42% de los hombres y 40% de las mujeres está de acuerdo con eso. Ok, así que esas son las opiniones, básicamente. Estas opiniones de alguna manera se reflejan en lo que voy a mostrar a continuación, que son básicamente los resultados. Y esto es horas semanales dedicadas a realizar tareas domésticas, tales como cocinar, hacer aseo y lavar ropa. Esto en agosto. Este lado de acá es para hombres y mujeres que estaban muy de acuerdo con la frase, el lugar más adecuado para la mujer es su casa con su familia. Entonces, uno diría, ya, aquí están como los más machistas, los y las más machistas, aquí están los y los menos machistas. Y claro, la brecha aquí es bastante menor, ¿cierto? Aquí es como 1 a 20, 1 hora, los hombres, 20 horas las mujeres. Y aquí es una brecha menor, 7 horas a la semana los hombres y 15 horas las mujeres. Pero yo encuentro que la brecha es gigante. Después, aquí de nuevo está separado entre los hombres y mujeres más machistas y menos machistas, pero estas son las horas semanales dedicadas al cuidado de niños y niñas. 0 horas. 0 horas los hombres, independiente del nivel de machismo. 14 horas las mujeres, 10 horas acá. Después, horas semanales dedicadas al acompañamiento en tareas escolares de niños y adolescentes. 1 hora aquí las mujeres, 4 horas acá, 0 las horas los hombres. Horas semanales dedicadas a actividades conjuntas con niños y adolescentes. Hombres machistas 0, mujeres 4, 2 horas hombres no machistas, 5 horas mujeres no machistas. ¿Sí? Ya, eso es respecto al trabajo no remunerado. Y finalmente quería mostrarles resultados de 3 estudios que se han hecho para Estados Unidos e Inglaterra, donde estudian la desigualdad en términos del empleo. Este es un trabajo de Chetty, Friedman, Hendren y Stepner, que hicieron hace poco, y entonces miran los cambios, estos son los cambios en las tasas de empleo por quintil de ingreso. Entonces estos son el 20% más rico, cómo bajó y después subió, y ya está casi en el mismo nivel previo al cierre, ¿cierto?, a la pandemia. En cambio, este es el 20% más pobre, y aquí todavía en el fondo llegó como a una especie de meseta. Obviamente que aquí el costo, o sea, cayó mucho más, aquí estaban más o menos igual, entonces aquí cae mucho más el empleo y además le ha costado más recuperarse, todavía no recupera en todos los otros cuartiles de ingreso no se recupera todavía el empleo. Después, esto es salud mental. Este es un estudio que hicieron para Inglaterra, y entonces tienen un indicador de salud mental construido por psicólogos, ¿cierto? Esto es antes de la pandemia, y esto es ahora. Y lo que dice es como, esta es la varianza en ese indicador. Entonces, básicamente ha aumentado la desigualdad en términos de salud mental, ¿sí? Y además, esa desigualdad, este es el análisis que hay acá, esa mayor desigualdad, o sea, esa mayor desigualdad, sí, en términos de salud mental, tiene que ver principalmente con ser mujer, y mujeres básicamente que están pasando por personas que están pasando por periodos de estrés financiero y que viven en condiciones de vivienda más reducidas, ¿sí? Más vulnerabilidad en términos de vivienda. Y finalmente, un estudio que se hizo con estudiantes de la Universidad de Arizona, la Universidad Estatal de Arizona en Estados Unidos, donde estudiaron como resultados de los estudiantes por distintos niveles de ingreso, y encuentran que los estudiantes de más baja niveles de ingreso habían aumentado en 55% más las probabilidades de retrasar su graduación. Además aumentaron obviamente los impactos económicos, que tiene que ver con el otro trabajo que también vimos,
y además son los que están más impactados por el tema de salud mental y salud. Y bueno, para terminar quería mostrarles un par de frases, ¿cierto? Pensando también en la discusión ahora. Este es lo que se dijo respecto, lo que dijo el gobierno respecto al proyecto que presentó. Dijo que incrementa los recursos para fortalecer la protección y reparación integral de las mujeres que sufren violencia, para financiar centros de la mujer y casas de acogida, para financiar los programas para crear empleos y fomentar el emprendimiento a través de un subsidio para el empleo y el programa Capital Abeja. Y el ministro de Hacienda dijo, respecto a la apertura de los colegios, dice, la verdad es que usted puede dar todos los subsidios que quiera, pero va a ser más difícil para la mujer, particularmente en una sociedad más bien machista como la que tenemos, que si bien los niños son de padre y madre, bueno, quien paga mayores costos de generar o encontrar oportunidades laborales son las mujeres. Por eso es fundamental avanzar en esta apertura de las escuelas. Entonces, las preguntas son las que ya les dije al principio, ¿cierto? Las invito como a reflexionar, ojalá que lo hayan estado pensando entre medio. Es como, ¿qué hay detrás de estas propuestas? O sea, ¿qué pensamiento, qué estructura, ¿cierto? ¿Qué supuesto? Y cómo serían distintas unas políticas, o a lo mejor no, o a lo mejor están bien esa aproximación. Pero la idea es invitarlas a discutir como una agenda distinta, o una agenda para enfrentar esta crisis. Eso, muchas gracias. Voy a dejar de compartir acá. Espero que me hayan escuchado. Clau, te escuchamos, te escucho todo. Atentamente. Muchísimas, estábamos ahí tomando apuntes. Ya, ok. Bueno, ¿quién se atreve? ¿Puedes proyectar de nuevo las preguntas, Clau? ¿Cómo va? Sí. Las dejé en el chat y ahí las volví a pegar. Ah, ya. Ah, bacán. Caso también. ¿Qué reglan las propuestas que se han estado estableciendo? ¿Dónde? No, pero la Clau había puesto unas preguntas distintas, ¿no? Sí. Creo. Mira, ¿qué hay detrás de esta afirmación o de estas propuestas? ¿Sí? El tema de la apertura de la escuela, de que en realidad en esta sociedad machista no se puede hacer nada, entonces la mujer mejor que abramos los colegios nomás, para que puedan volver a trabajar, o a lo mejor disminuir el trabajo doméstico, no sé, y cuáles políticas alternativas diseñaríamos nosotras. Y lo mismo respecto a estas propuestas, ¿no? De violencia y todo. Yo, para ser sincera, y ahí me pueden criticar todo lo que quieran, en un principio dije, pucha, como que sentí que de todo, no sé, quizá un tema de expectativa, porque siempre estoy esperando lo peor. En este caso pensé que no era lo peor, porque por lo menos había un foco en la violencia, en términos de enfrentar, de al menos darme cuenta que tengo un problema de violencia doméstica. Entonces en ese sentido me pareció bien. Después el otro tema como del emprendimiento y eso me pone muy nerviosa porque básicamente es precarización en vez de protección. Y ahí de nuevo es como, ¿por qué no le exigimos a los empleadores más? ¿Por qué no lo hacemos como, no sé, en otros países, en Francia, que se preocuparon de proteger los empleos de las personas, ¿cierto? Igual con recursos públicos, ¿no? Pero se preocuparon de eso para que no existieran pérdidas de empleo importantes. Y por último, este tema de la apertura de los colegios, igual
me pone como en contradicción, porque por una parte uno tiene como, observa que es verdad que hay aquí una desigualdad muy grande. Yo no les mostré unos datos que no les puedo mostrar porque son de un estudio que todavía no está publicado, pero básicamente los niños, hay una desigualdad muy grande en el acceso a educación online en Chile. Entonces los niños que están en mejor situación socioeconómica tienen mucho más clases online. Y por otro lado, las circunstancias en la casa también son distintas, ¿no? Pero por otro lado, esta idea de naturalizar básicamente que esta es una política para las mujeres, porque son ellas las que cuidan a los niños, es como muy contradictorio, o sea, como, no, pues las escuelas son para los niños, básicamente, no para las mujeres, o sea, digo, eso me pasa, que todavía hay, a pesar de que el ministro reconoce que estamos en un país machista, él también tiene una lectura muy machista de la sociedad. Eso es que pensé yo, pero ahí me pueden cuestionar todo lo que quieran. O complementarnos. ¿Puedo quizás decir algo? Sí, dale nomás. Bueno, primero como que esa declaración del ministro de Educación igual es un buen reflejo de cuáles son las prioridades de este sistema, que pone por encima la mercantilización por sobre la vida, como da lo mismo como vuelvan a sus trabajos que más encima son mal remunerados y a pesar de los peligros que significa salir, pero es necesario porque ustedes también lo necesitan, porque ustedes también están en una situación desventajosa. ¿Cómo se llama? Pero al mismo tiempo como que me doy cuenta, como qué es lo que pasó. Claramente las prioridades de la gente, a pesar de que están en una situación económica complicada, a pesar de que seguramente necesitan volver al trabajo y necesitan que los hijos estén de nuevo viendo lo que criticabas tú, Claudia, de ver el colegio como una guardería, pero muchos padres lo necesitan porque así está hecho este sistema, como redondito para que el colegio funcione como una guardería para el trabajo que realizan los padres. Pero aún así, a pesar de que el sistema está hecho así, se ve que las prioridades son otras, que los padres aún así, a pesar de que seguramente tenían la necesidad, las madres aún así tenían la necesidad, igual hoy día nadie fue al colegio. Entonces, eso es parte de la ceguera que tiene el gobierno y la ceguera que tiene este sistema de no reconocer cuáles son las realidades, necesidades y prioridades del pueblo, de la gente. Claro, como dice la Maga, es una ceguera ideológica. Las soluciones que se han dado a partir de este sistema reflejan mucho esa ceguera ideológica, donde todo está hecho para tratar de que el sistema no se caiga, pero ya vemos que la cuestión viene en crisis desde antes. Entonces, que no es sostenible que la ayuda que recibimos, que ni siquiera es del Estado, sino que es de nuestros propios ahorros, vayan en pagar deudas. Es como un gran reflejo de que esto está construido en un piso muy blando, y como que siento que el gobierno hace pequeñas medidas para tratar de sostener una cuestión que se les está así derrumbando. Esa es mi sensación. Gracias. ¿Puedo comentar algo? Sí, sí. Sí, buenas, hola a todas. Estaba escuchando atentamente a Claudia y me
quisiera complementar mi sensación respecto de aquello que llamamos emprendimiento con tanta liviandad, ¿no? El autoempleo de subsistencia tan básico, tan mínimo, y que ha funcionado como un manto ideológico, ¿no? Esto que estábamos comentando recién, para gestionar la subsistencia. Yo creo que, bueno, desarrollé mi tesis de magíster analizando el programa Yo Emprendo Semilla, que es emblemático de FOSIS, data del 2000, con distintas mutaciones, con cambios de nombre, con informes que desmitifican, con cifras, que es un programa social que no tiene proyección, que no sustenta estos llamados microemprendimientos, ¿no? Que con suerte flotan un año como máximo horizonte, ¿no? Entonces, claro, a mí me cuesta pensar en agenda, en propuesta, lo asumo, pero creo que ya que estábamos hablando en un comienzo de disputar estos sentidos, ¿no? Creo que también es necesario empezar a decir las cosas al menos como son, ¿no? Tratar de disputar este sentido del emprendimiento, porque claro, hay por detrás la noción de ser tu propio jefe, ¿no? De la libertad, de la autonomía, y un discurso muy liberal que está anclado en la propiedad, ¿no? De tu negocio. Y bueno, ahora lo que estábamos leyendo en esta propuesta de reflexión es que se está parchando esta abrupta caída en la ocupación con más de lo mismo, una receta que no da estabilidad y que, como bien comentaba Claudia, que termina precarizando y que reproduce las recetas del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional por lo demás, que son lineamientos ya viejos conocidos y que se han sedimentado también culturalmente, ideológicamente. Me cuesta pensar en algo más propositivo, lo siento, tal vez en conjunto podamos hacer algo un poco más en esa línea, pero necesitaba destacar ese punto, me indigna, soy trabajadora social. ¿Puedo hacer alguien más? Sí, Tres palabras. Ya, Melissa. Pero dale nomás, Claudia, que iba a mencionar algo. No, lo que pasa es que una de las cosas que yo estuve pensando, pero como o sea, ¿qué habría hecho uno? Me decía yo. Y claro, por una parte, importa como la protección de la vida, básicamente, en estos momentos, mucho. Y quería mostrarle, aprovecharlo, voy a mostrarles un grafiquito, No sé si lo vieron, pero ya, yo les voy a explicar. Aquí abajo es la tasa de crecimiento de la economía, del PIB, ¿ya? Y está negativo porque obviamente todos los países ha caído, en todos. Esto es 2020 respecto a 2019, ¿ya? En esto ha caído más que en estos, ¿sí? Pero acá están las muertes confirmadas por millón de habitantes por COVID-19, ¿ya? Y entonces aquí, este fue, de hecho, Ernesto Laval, dividió esto en 4 cuadrantes. Entonces, dice, aquí son los países que han disminuido su PIB, ¿cierto? En 5, 10, hasta 15%, pero tienen pocas muertes por millón de habitantes. Son los países que han podido proteger básicamente la economía y también proteger la salud de las personas. Estos son países que han protegido la salud de las personas, pero no su economía, ¿cierto? Que han disminuido mucho. Estos son países que no han protegido su economía y tampoco han protegido la salud de las personas, ¿sí? Y estos son países que han protegido su economía, pero no la salud de las personas, ¿sí? Aquí está Chile, Estados Unidos y Brasil, debe ser está escondido. Si es que no lo veo en otra parte, ¿ya? Entonces, Chile está entre los países donde no ha disminuido mucho el PIB respecto al contexto internacional, ¿cierto? Está como en la mitad, ¿no? Sin embargo, tenemos uno de los mayores índices de muertos por millón de personas. Entonces, como básicamente
¿qué hace uno para proteger la salud de las personas? También como incrementar los subsidios. Entonces yo diría que pensé que básicamente la mejor forma de protegerla ahora era haber implementado un ingreso familiar básico, un ingreso básico, universal, que claro, que no iba a reemplazar todos los ingresos laborales probablemente, pero sí le podía dar a las personas y a las familias una tranquilidad para poder no salir, ¿cachai? No salir, no exponerse. Sí. Bueno, con lo que quería mencionar, sin duda la cita ahí del ministro da cuenta de, obviamente, de un machismo brutal, naturalizando nuevamente que el cuidado de los hijos recae en las mujeres, como algo natural, y eso ya no tiene mayor explicación, la verdad. Mayor análisis me refiero, más que una constatación. Lo otro, bueno, del colegio, sin duda que hay una lógica de que el colegio es un espacio de guardería y ahí los educadores y educadoras y todo quien esté vinculado al ámbito educacional ha puesto también en discusión esa temática también, que abarca igual otras aristas. Pero sin duda que también eso es expresión de la problemática que hoy día surge con el cuidado de los hijos en contexto de pandemia y qué es lo que cómo se resuelve eso también. Porque sin duda que las condiciones en función de la pandemia están complejas para que los niños y niñas vuelvan a los colegios. Sí, hemos podido ver que en otros países eso se está desarrollando y que en algún momento en Chile también tiene que ocurrir, por lo tanto es algo con el cual se tiene que hacer cargo de alguna forma. Y en el ámbito como de propuestas sí es complejo pensarlo, sobre todo, creo yo, por la claridad o más bien por la complejidad que representa o que expresa la pandemia respecto al mundo laboral femenino, o sea, tanto remunerado como no remunerado. Y en ese sentido es complejo porque sin duda las mujeres antes de la pandemia ya nos enfrentábamos a trabajos débiles, nos empleábamos en sectores menos productivos y peor pagados, por supuesto, y sin duda vinculados al rol tradicional como que se ha impuesto a nosotras en la sociedad. Entonces, frente como a ese escenario, que si bien tenía ciertos elementos de desarrollo, tampoco es que lo estaba inhibido. Entonces, dentro de esa realidad, por decir algunos elementos, nos enfrentamos a la pandemia. Entonces, yo creo que es súper relevante, y me tomo ahí un poco también de lo que decía la Claudia respecto a la lógica también y que está muy en discusión también, respecto a la lógica universal en torno a lo que es el ingreso básico, bueno, algunos países lo señalan como la renta básica universal, que sin duda viene un poco a responder también a esta crisis económica a las familias chilenas. Y también yo creo que es importante hacerse cargo o pensar en algún sistema de protección social universal que tenga un foco sin duda en el ámbito de los cuidados, porque finalmente volvemos a la retórica que tenemos que hacernos cargo de esa complejidad que hoy día quieren que los colegios se haga cargo, pero que tampoco cumple como con lo que se debiese. Y sin duda ver el tema de ciertas, que yo creo que esto ya más a futuro, sí, con ciertas modificaciones que tiene que ver con el Código del Trabajo en el ámbito de sala cuna, en el ámbito de derechos, que también va a ser una discusión que yo creo que se abre con el proceso constituyente, pero quizás en lo más concreto hoy día en la pandemia yo estaría como o mirar el foco desde esta lógica más universal, de cómo poder hacernos cargo en el ámbito tanto de protección social como en el ámbito de renta, por ejemplo. Yo creo que eso podría suplir un poco las necesidades que están surgiendo hoy día. Gracias, Melissa. Sí, pues de hecho, para decir algo. Ahora con Maga. Ah, sí, Maga. Sí, quería decir como algo cortito, que yo creo que lo que revela la propuesta es que la derecha que nos gobierna, que a lo mejor puede ser como una obviedad, pero la derecha que nos gobierna es una derecha que no solo es como ignorante, sino que además es muy como retrógrada, tiene una lógica como conservadora que le impide como mirar de una forma como, le impide pensar fuera de la caja, o sea, aplica siempre el mismo esquema de soluciones para todos los problemas. Y su pequeño mundo es este, entonces no piensa en ofrecerle una alternativa mejor a las mujeres porque su pequeño mundo dice que la sociedad debería funcionar de esta forma.
Y ese problema lo que tiene asociado es que ha sido como un muro difícil de golpear. O sea, por algo tenemos que llegar a una instancia donde se cambia la Constitución, porque ha sido imposible con esta derecha como cavernaria que se dice, hacer alguna reforma, porque en verdad los tipos están pegados en el siglo XIX, en su hacienda, tienen una lógica de funcionamiento súper apatronada, como que no es una derecha moderna esta, entonces no podemos, o sea, exportamos cobre y estamos ahí como exportando salitre, o sea, no hemos hecho nada, no se ha invertido en tecnología, no se ha pensado, ni siquiera respetan su libre mercado porque se coluden, o sea, es como una derecha así, pero radical de conservadora. Yo creo que eso es como lo primero que habría que pensar, entonces, que con ellos no se puede hacer nada, básicamente. Como la salida va a ser el cambio de constitución y arrancarles ese conservadurismo un poco por la fuerza, ¿no? Y ahí, a partir de ahí mirarán algunas cosas, porque, o sea, que los tipos ni siquiera sean capaces de pensar, porque la lógica que ellos estaban viendo del 10% era que se les iba a desfondar su fondo de inversiones para sus propios holdings, digamos, y nunca pensaron que eso iba a inyectar liquidez al sistema financiero. O sea, eso ni siquiera es ser como buen liberal, no sé, como que me parece como súper escandalizante, porque lo lógico era que si tú le inyectáis liquidez a las personas van a inyectar dinamismo en la economía, como hasta yo que no soy economista podría entenderlo de esa forma. Entonces, por ejemplo, inyectar una renta básica de emergencia, congelar ciertas tarifas, qué sé yo, subsidiar internet tener como medidas así, que lo que hagan es que como que congelen un poco el estado de la sociedad en este momento, que nos permitan por lo menos parar como la máquina un rato, eso para la derecha de este país es como inconcebible. Entonces, pienso que es muy difícil como pensar como salir de esta crisis con ese nivel de rigidez o de cerrazón que tiene la derecha respecto de su propia lógica de funcionamiento. Entonces, por algo tuvimos que arrancarles la Constitución de las manos, porque los tipos no estaban transando nada, porque si hubieran transado un poco quizás no llegábamos a este escenario. ¿Quién sabe? Eso. Gracias, Maga. ¿Está Yanina y Nicole que tienen la palabra o no? ¿Sí? ¿Y la Sí, Vale y la en Valentina el chat. Olivares? ¿Valentina En Palaz? el chat le están poniendo palabras. Sí. Hay Yo varias quería palabras. comentar algo respecto un poco a lo que planteaban en la pregunta. Bueno, efectivamente me parece, como ya lo han dicho el resto de las compañeras, que esto claramente tiene un sesgo ideológico claro de la derecha, de su forma de ver también a las mujeres y su rol. También es la crítica hacia el sistema educativo, que lo hace ser un centro cuidador de niños y niñas, pero también de la falta de claridad que tiene este gobierno respecto a la salud. Es más importante que funcionen las instituciones o que funcione lo que declara el gobierno versus la salud de las personas, y en este caso de los niños, niñas y adolescentes, que son los que estarían expuestos en estos espacios. Se recurre nuevamente al rol cuidador de la mujer y todo se esconde detrás de la lógica económica de este sistema que tenemos, y creo que es bastante complejo pensar en qué proponer, porque con un gobierno así, nuestras propuestas, aunque hagamos propuestas, no van a llegar a ningún lado, siento yo. Y es como, no sé si desesperanzador quizás un poco ver lo que estamos viviendo, esto de las fases, que salimos, que entramos, estamos previo al plebiscito, y al final el tema de qué va a pasar con los contagios. Realmente, como mostrabas en el gráfico, Claudia, el tema de que no estamos cuidando a las personas, estamos cuidando la economía. Creo que eso igual va a ser un nudo súper crítico, y lo veo bien complejo eso, más que nada, porque en verdad comparto mucho todo lo que se ha estado hablando dentro del espacio. Gracias. Gracias a ti.
Ya, yo respecto a la pregunta que hacía la Clau al final sobre qué opinión nos merecían los dichos del ministro, creo que igual hay que ponerle mucho ojo porque yo creo que sí están empezando a usar una caja de herramientas nueva. ¿Con qué intenciones? Yo creo que a eso hay que ponerle mucho ojo, porque en el fondo lo que están haciendo es usar el lenguaje que nosotros habíamos estado usando para llamar la atención sobre el rol de las mujeres en la economía de cuidados, ¿no? Sobre la carga que estaba haciendo la crisis sobre digamos, las mujeres. O sea, están usando nuestro lenguaje, ¿no? El debate y la agenda que nosotros estábamos tratando de poner, la tomó la derecha en esta par de declaraciones, que no es casual que las haga el ministro de Hacienda y la ministra del Trabajo, las hacen casi en paralelo, entonces una nota que están poniendo también como una agenda conceptual. Son muy hábiles haciendo eso, y tomaron nuestro lenguaje. Yo a eso le pondría mucho ojo. No están repitiendo el guión machista de que la mujer se vaya a la casa, digamos, están haciendo un giro. Muy encima para ver qué están haciendo, ¿no? Pero claramente en esta fase les sirve mucho ese discurso, porque con ese discurso están diciendo, entonces hay que abrir los colegios para que las mujeres puedan volver a trabajar, ojalá pudiesen compartir estas tareas de cuidado, ¿no? Y no sé qué significa eso, si acaso significa que puedan volver las mujeres a trabajar y que los varones se quedaran en la casa, pero parece que eso tampoco, ¿no? Entonces hay que abrir los colegios para poder liberar a las mujeres del yugo de las tareas de cuidado. Y ahí está lo que decía Melissa, creo, que los colegios aparecen simplemente como una guardería. No es casual que los discursos en el día de ayer o antes de ayer los diera la ministra de Trabajo y los diera el ministro de Hacienda y no vinieran de educación. O sea, el discurso de educación ha sido súper carente de contenido, repetitivo, no propositivo. Y digamos que el punch ahí está viniendo de esos otros dos ministerios. Entonces, yo igual le pondría mucho ojo a qué van a hacer con eso. Y respecto de la cuestión propositiva, claro, es más que nada como imaginar qué otra cosa propondríamos nosotras si tuviéramos la capacidad de ser escuchadas. Yo creo que ese es como un poco el escenario ideal en que habría que ponerse. Y el desafío es y por eso yo creo que también hay que pensarlo, o sea, ir más allá de denunciar y de constatar, porque nos hemos quedado en la denuncia y la constatación, ¿no? Y esa constatación y esa denuncia ya la cooptó la derecha. Entonces hay que ver qué hacer ahora. La Claudia decía unas cuestiones interesantes, ¿no? Ingreso básico universal hubiese sido el camino, digamos, en un principio, para que la gente de verdad se pudiera quedar en la casa y no hubiese resuelto todo, porque el teletrabajo con niñas en la casa es un caos, ¿no? Pero hubiese dado tranquilidad sobre todo a los sectores más pobres, que son los que no pueden hacer teletrabajo. Y ahí también las cifras de la Claudia estaban súper buenas porque mostraban que eran más mujeres que varones que hacían teletrabajo, y uno podría también a lo mejor ver que en las clases medias bajas hay harta mujer que puede hacer teletrabajo, que trabajan en cuestiones como de servicio, con los call centers y todas esas cuestiones, están todas teletrabajando. ¿En qué condiciones están teletrabajando también esas mujeres que están también cuidando? Pero claro, y eso está difícil de resolver. Eso no sé, yo creo que esa cuestión no se podía resolver probablemente si hubiese habido como un ingreso básico, se podrían haber disminuido esos turnos de manera tal que fuesen compatibles con el cuidado, sin que eso redundara en una merma en el ingreso del hogar, porque vendría complementado. Quizás ese hubiese sido como el escenario ideal. Eso. Gracias, Nicole. Viene Francisca Gallegos. Gracias. Yo quisiera como ir un poco. Francisca, después Valentina, después Olivares, después Valentina Palacio y después Daniela Calderón. Y tendríamos que ir cerrando después de Daniela, yo creo. Ya. Yo quería ir como que a mí tengo la impresión que creo que el error que cometemos siempre es pensar en una agenda programática, ¿ya? Y creo que, ¿por qué? Porque en el fondo las agendas programáticas van a responder, no sé, a un problema que hoy es público, pero que hoy viene un poco más atrás desde los supuestos de cómo se concibe la economía y los horizontes productivos.
Entonces, a mí me gustan mucho los aportes de la economía feminista, porque lo que hacen es pensar cómo se construye el valor, ¿no es cierto? Entonces nosotros, ¿qué es lo que tenemos ahora? Una hora de trabajo que está valorizada en un mercado y que en función de los niveles de especialización o de venta de esa fuerza de trabajo tiene diferentes valores. Los trabajos que realizamos las mujeres o son o no remunerados y son invisibles, o son mal remunerados o son feminizados, ¿no es cierto? Y estamos en un horizonte de reproducción. Entonces, cuando pensamos un poco qué es lo que nosotros como sociedad definimos como valor, sería interesante también analizar qué es lo que significaría poner en el centro la sostenibilidad de la vida, que es lo que dice la economía feminista, y por ejemplo, reevaluar por qué no solamente es importante el ingreso universal porque habría permitido paliar las deudas o sostener materialmente a la familia, sino por lo que hace es que a igual hora, que equivale a una hora de vida de hombres, vida de mujeres, vida de diferentes géneros, etcétera, igual remuneración. Entonces, si nosotros queremos pensar en cambiar la forma de organizar la producción, lo que queremos también es transformar es la forma en cómo se establece el valor, ¿no es cierto? Que hoy está centrado en el capital y el mercado. Y por tanto, lo que tenemos que ir pensando es cuáles serían otros auxiliares que nos permitan a nosotros poder decir, bueno, ¿por qué? ¿Qué tal si nosotros empezaríamos a evaluar el bienestar en función del tiempo disponible? ¿Ya? Y el tiempo disponible empieza a ser un horizonte de organización de la vida y el horizonte de la vida productiva y la vida reproductiva. Y desde ahí pensar en una agenda programática, porque generalmente lo que estamos hoy viendo es efectivamente una derecha y un régimen capitalista de acumulación de capital que subordina siempre la vida. Pero ¿qué pasa si nos hacemos otra pregunta? ¿Qué pasa si nos decimos cómo establecemos un plan de acción de disputa, de reorganización de dónde está el valor de la vida, y disputamos eso frente al capital? Rupturista si quieren, ¿no es cierto? Probablemente, no sé, esto implicaría dejar de medir el PIB y quizás construir un PIB en términos de tiempo, qué sé yo, ¿no es cierto? Pero creo que si queremos avanzar, tenemos que dejar de pensar en esto. Entonces, quizás volver atrás y pensar en las preguntas. Y por último, pensar también en que cuando nosotros cuestionamos, decimos ya, ingreso universal, también va de la mano, y lo vimos hoy día mismo, o sea, no solamente hay una circulación material que uno puede observar, sino también hay una circulación simbólica. Entonces, tal como pensamos en la reorganización, no sé, del ingreso, una renta universal, también deberíamos pensar cómo nosotros empezamos a disputar los patrones culturales de privilegio, que es lo que mostraba Claudia, o sea, ni mujeres ni hombres se problematizan respecto a afirmaciones que hoy desde una parada feminista podría ser tremendamente problemática. Se naturaliza la reproducción del cuidado intergeneracional, se naturaliza la feminización del trabajo doméstico, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo pensaríamos también en disputar patrones culturales instalados, también desde una agenda de política pública, y cómo nos hacemos cargo de eso? Porque por más renta universal, si las mujeres seguimos creyendo que tenemos que ser las responsables del cuidado de la reproducción, vamos a llegar hasta ahí. Gracias, Fran, súper bueno. Me gustó esto de no pensar en propuestas específicas. Vale, Olivares. Yo quería solo puntualizar cosas que ya se han dicho, como la primera es la que dijo Daniela, que es que tal vez decir las cosas por su nombre es una tarea titánica en sí misma. Entonces yo creo que no le quitaría el peso a eso. O sea, siento que un poco ligándolo con lo que decía la Fran, es decir, hay una necesidad de construir soluciones, de construir propuestas, y yo creo que estamos de alguna manera tensadas entre la necesidad de politizar las críticas que están surgiendo desde la sociedad, y eso implica explícitamente decir las cosas por su nombre de muchas maneras, ¿no? En el campo de la cultura, en el campo de los activismos, en la manera que nos informamos, en la manera que contamos historias sobre la realidad compartida. Y yo creo que lo que planteaba la Fran hace un rato también tiene que ver con eso, ¿no? O sea, nuestra transformación en cómo entendemos la economía, en cómo entendemos la sociedad, y la relación de la vida en común y de la vida privada con esas miradas económicas, también es otra manera de decir las cosas por su nombre, o decir las cosas a nuestro nombre, que me gusta como a nombre de las mujeres, a nombre de las explotadas, a nombre de las mayorías como más precarizadas. Creo que igual eso ya es un camino como en sí mismo, y creo que al menos lo que intentamos hacer desde el taller
más que presentar como una síntesis cerrada, como entre datos y un cuerpo teórico sólido, es más bien entregar herramientas para que podamos ir tejiendo esas verdades que queremos compartir. Entonces creo que más allá como de la cordialidad de reafirmar esa idea, creo que es una meta de este taller, y es una meta que sean herramientas que puedan servir para que podamos ir contando de otra manera la historia económica de nuestro país. Y lo otro es a propósito del uso de las herramientas que el enemigo hace de nuestras ideas. O sea, creo que por un lado es muy significativo que incorporen, que nuestras ideas sean tan masivas de modo tal que tengan que ser incorporadas al menos en la caja discursiva de la derecha, pero también creo que es importante afirmar o recordar que el capital es ciego, o sea, en el sentido de que puede cambiar su caja de herramientas culturales en la medida que sirvan a sus lógicas de acumulación. Entonces creo que, y eso es algo que creo que a las feministas nos cuesta mucho ver, sobre todo por el clivaje como entre como liberal y conservador. O sea, en Chile ha funcionado muy bien durante estos 30 años el maridaje entre conservadurismo moral y liberalismo económico, pero no sabemos cómo va a ser lo que ocurra en adelante. Por lo tanto, para que no quedemos como desnudas de nuestras cajas de herramientas y solamente seamos reconocidas simbólicamente en la sociedad y sigamos viviendo estas precariedades económicas, me parece que es muy importante ir anclando como estas dos dimensiones todo el tiempo, ¿no? El campo de las disputas culturales, el reconocimiento, el problema de la violencia, la autonomía individual, con las demandas que tienen que ver con las desigualdades económicas, sociales y estructurales que enfrentamos, porque si no nos podemos ver en una trampa como compleja, pero al mismo tiempo es una trampa que en algunas dimensiones nos permite avanzar. Voy a poner un ejemplo muy concreto, para tratar de aterrizarlo. Lo que ha pasado en el Congreso con la participación de diputadas de derecha o de la concertación en proyectos que son, entre comillas, feministas, ¿no? Desde el aborto, desde la paridad, etcétera. Si bien son votaciones como muy complicadas para la derecha, se ha logrado construir, por así decirlo, la participación de ciertas diputadas o personeras como de derecha, que se incluyeron, por así decirlo, en una agenda que no era propia de su sector. Pero creo que el desafío más grande es cuando aparecen agendas que no solamente tienen que ver con la autonomía, con la libertad individual, sino que tienen que ver con avances económicos para las mujeres. Y lo que pasó con el postnatal de emergencia, creo que no sé si ustedes pudieron seguir bien el debate, creo que como que toca un poco esos nudos, ¿no? Porque primero corrimos ciertos cercos culturales y eso nos permitió tener mayor fuerza para coercionar, por así decirlo, y conseguir esos votos en el Congreso en particular que permitieron de alguna manera que el postnatal de emergencia, que no solamente era como un reconocimiento respecto a la autonomía física de las mujeres, sino que tenía que ver con una demanda económica concreta, y nos permitió sumar votos que a lo mejor en otras circunstancias no hubiesen estado. Entonces, a mí me parece que es un debate súper complejo, porque a veces correr ciertos cercos culturales nos permite ir amarrando ciertas transformaciones económicas, pero a veces nos pasa que nos meten goles, por así decirlo, como apropiándose de ciertas batallas culturales o valores y discursos nuestros, pero seguimos reproduciendo las lógicas de desigualdad económica. Eso quería puntualizar. Gracias. Vale, Valentina Palacios. Palacios, sí. Hola a todas. Sí, yo en realidad un poco que ya lo han dicho, así que voy a hacerla cortita. Siento que como que se juegan dos cosas. Estoy muy de acuerdo con que el cambio tiene que ir por modificar las lógicas económicas con índices que midan realmente el tiempo y que podamos lograr, y tenemos que apuntar hacia allá, pero yo creo que al menos nos quedan 2 años de gobierno con unas lógicas completamente contrarias, y siento que por ahí tenemos que buscar estrategias para ir en la dirección, como por ejemplo decía la otra Valentina, que es lo que pasó con el postnatal de emergencia o ciertas cuestiones que van siendo trascendentales, que si bien cuestan alcanzarlas, cuesta mucho, significan tremendos avances para un momento en concreto, porque la urgencia está, pues, la urgencia es ahora. Creo que, por ejemplo, podría ser algo importante el proyecto de ley que está de corresponsabilidad parental, porque él también atañe al tema de las horas y del tiempo, el proyecto de ley de 40 horas,
porque son cosas que van en esa dirección y que son cambios que son más bien a la larga y que producen ciertos como cambios trascendentales, yo creo, de lógicas de ver las cosas. Entonces, como siento que igual tienen que conjugarse esas dos aristas, porque es urgente igual, pues, todo lo que ocurre es muy urgente. Así que con eso me voy a quedar. Gracias, Valentina. Y finalmente era Daniela, creo. Daniela Calderón. Sí. Ah, Gaby también que quería hablar, parece. ¿A la Gaby también? Ah, después la Gaby, ya. Acá. Bueno, la verdad, no he estado tan formada respecto al debate que se ha instalado hace un tiempo, creo que impulsado por Federici, ¿no? Y otras tantas economistas feministas o sociólogos, bueno, que están discutiendo trabajo reproductivo, de cuidado, como queramos llamarle, pero creo que necesita darle una vuelta más y por eso, más que zanjarlo, tal vez colocarlo, no sé si lo comentaron antes, respecto de la remuneración del trabajo reproductivo, ¿no? Personalmente tengo algunos reparos, creo que si bien se monetariza y tal vez de esa forma se hace visible, por otro lado creo que es algo capicúa, no sé si es una sensación por falta de profundizar en el tema, pero creo que se puede discutir, ¿no? Para darle un reconocimiento y un valor dentro de los códigos que estamos manejando actualmente. Y lo otro es que antes de que se propusiera no hablar en términos programáticos, pero creo que estoy un poco anclada todavía a ese registro, lo siento, escuchando esta discusión evoco un poco aquellas medidas que se discutieron e incluso se llegaron a poner en práctica brevemente en la Revolución Rusa por las feministas, ¿no? Respecto del sociabilizar este trabajo reproductivo, colocarlo en un lugar público, implementar una suerte de comedores públicos. En este caso tenemos las ollas comunes, pero que nacen de nosotros, ¿no? No es que sea una responsabilidad compartida, financiada dentro del presupuesto, que creo que es lo que se está comentando también en el chat. Lavanderías públicas, pensar en los centros de día un poco más de forma general para adultos y adultas mayores, y así también ir disputando esos espacios que todavía, ese trabajo que todavía pesa sobre nuestras espaldas principalmente. Insisto, no es algo que tenga del todo profundizado, solamente quería colocar el punto y también aprovechar de agradecer el espacio. Gracias, Daniela. Y Gaby. Hola chicas, esta es mi primera vez aquí, estoy gratamente acompañándolas y escuchándolas. La verdad que había estado trabajando en otros grupos que trabajan con el feminismo y finalmente era como comentarles lo que escribí en el chat, lo de las abuelas nanas, no sé si se entendió. Yo entiendo que de repente las mujeres no tienen la posibilidad de pagar a alguien para que cuide a los hijos y llega esta posibilidad de que la abuela, esta persona llena de amor para los nietos, que claramente no educa a los nietos, sino que lo malcría. Porque claro, el trabajo de ella fue educar a los hijos y ahora tiene esta posibilidad de aprovecharse de estos seres pequeños y darle mucho amor. Además que las mujeres, en esta precariedad que hemos hablado del trabajo y de los malos salarios y bla, 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 tiene esta posibilidad de no pagarle a la abuela, de no darle todo esto mismo que nosotros estamos discutiendo, de la calidad del trabajo como tal. Y bueno, no es algo que se me haya ocurrido a mí, uno lo puede ver en la vecina, en la colega, en cualquier otra persona. Y lo otro que comentaba era de estas mismas abuelas que comienzan a tener la necesidad del cuidado y que no dejan que los hombres las cuiden. A mí me sucede un caso bien cercano donde existen familias de donde hay hijos e hijas y las mamás no dejan que los hijos literalmente las bañen, las limpien, las cuiden, les den el alimento, porque eso no es un rol del hombre.
Las mujeres hacen esas cosas. Entonces, en una población que se está envejeciendo, y de una población que vivió la Elvira, sí, pues. que vivió esto, que era real en su Era casa. la Elvira, era la Elvira. Era la Elvira que necesita que una mujer la cuide, no un hombre. Sí. Y no es así con los hombres mayores, porque los hombres mayores igual tienen esta estupidez donde siempre son cancheros hasta que pueden tener 100 años, pero siguen siendo cancheros. Entonces, que lo cuide una chica más joven, igual algo bueno está en ellos. No todos, claro, pero ahí está esta cosa extraña del machismo a los 100 años. O no tanto en realidad. Pero me perdí. De lo de la Elvira, además, pasa, yo soy sureña, soy de Osorno, pasa que nosotros demostramos, y en mi familia, bueno, en varias familias de acá, que uno demuestra el amor con cosas, con comida, con yo te planché la camisa, no tienes que hacer esto, y uno lo hace. Yo no tengo hijos, pero tengo sobrinos, y uno tiende a hacerlo, sin en esta idea de criar a un sobrino o alguien al lado, así como machista, pero uno tiende a, no te preocupes, yo cocino. Yo te hice esto, te hice berlina, te hice un kuchen, te hice no sé. Y te ayuda en algo, no, quédate tú ahí con tu Netflix o lo que sea. Entonces, es un ciclo, y por más que uno, claro, hay cambios, y se han notado, pero todavía tenemos el problema en que hay cosas que sí, y hay cosas que no. Y claro, lo podemos hacer con nuestras parejas, por ejemplo, que se nota más el trabajo de que ya no recoges la toalla 10 veces, porque a la primera lo hiciste, pero la segunda mucho amor, y la tercera ya chao, recógela tú, baja tú la tapa del baño, no sé, cosas como tan simples como esas. Con los hermanos, con los tíos, que uno empieza como a educar al tío que tiene, no sé, 60, y tratas de educarlo, porque son cosas que necesitas que cambien. Ahora de la política, claro, cambiar como las políticas. Yo puse solamente ahí como del ingreso universal y las pensiones, pero por ejemplo, si nos vamos así como en el feminismo más extremo, la ley del aborto, por ejemplo. Nosotros creamos y criamos mano de obra. Literalmente estamos haciendo eso. Bueno, las mujeres que tienen hijos, yo no tengo, ya lo había dicho, pero lo hacemos y criamos y criamos hermanos, o sea, y sobrinos, y el que venga, y seguimos aportando. Entonces yo creo que ahí, cuando no hemos vuelto solamente una máquina de tener hijos y criarlos gratis y darlo al mercado laboral, igual uno empieza como a cuestionarse otras cosas. Que las viejas tampoco no se cuestionan, era como normal, era normal la Elvira. Yo crecí con la Elvira, tenía como 10 años cuando veía la Elvira, así que era como normal verla. Y era patético un poco, y claro, y no se alejó como de esa idea, como que patética la señora. Y el señor más encima obviamente era un actor. Eso. Bueno, muchas gracias. Igual, muchas gracias a todas. Estuvimos tomando apuntes, la Fran más que nosotras, pero vamos a hacer de nuevo una síntesis del taller para para devolverles, digamos, eso, lo que hoy día reflexionamos. Y en la próxima sesión vamos a trabajar acerca de, y ahí que me recuerde la Vale de la Fran. Vamos a trabajar en las áreas de nuestra vida que ha sido mercantilizada. Vamos a trabajar en el tema de vivienda, territorio, bienes naturales comunes. Vamos a abordar esos desde la perspectiva de la economía feminista. Vamos a ir confirmando las panelistas o expositoras durante estas semanas.
Y bueno, igual contarles que si este espacio les está siendo útil, les está sirviendo, pueden compartir también la invitación a otra gente que esté en su entorno, ¿ya? Entonces, hay el mismo correo que le hemos estado haciendo llegar la invitación, puede mandar correos de sus amigas, compañeras de organización, para que se puedan sumar a estos espacios. Eso. Sí. La única requisito es como que nos confirmen para poder aceptarlas en el Zoom cuando se conecte. Esa es la única requisito. Así que sería ideal si llegamos a más personas. Oye, hoy día he sido relajada con el tiempo. Estaba tan entretenida la discusión y la conversación que no dije, faltan 5 minutos. Un abrazo, muchas gracias a todos. Buenas noches, que estén bien. Chao, Cuídense. muchas gracias. Chao, chao. Chao, Chao, gracias. Chao.